aquí estamos y yo creo que la introducción que nos hizo nuestro querido hermano Oscar Medina es muy a propósito para el mensaje de hoy, porque tenemos que dar el alimento en su tiempo. Y ustedes, seguro todos me han oído hablar de estos mismos temas, pero yo me baso en lo que dice el apóstol Pedro en la segunda epístola. Veamos, porque estamos hablando de un mundo maravilloso y nuestro hermano Oscar presentó varias escrituras de lo que va a ser ese mundo glorioso del reino de Dios y cómo debemos pedir venga a tu reino, porque es un mundo de ensueño, es un mundo maravilloso, que el hombre sueña sin saber que lo desea, aunque a veces en ciertos cuentos aparece como que todo es entre la princesa y el príncipe que se casan y son felices para siempre, y nunca ocurre. Resulta que va a ocurrir con nosotros. Ahora somos los príncipes, la esposa que se prepara de Cristo, y nos vamos a casar con Él y vamos a ser felices para siempre. Ese es el mundo que nos espera, hermanos, y que no podemos perder esa visión, y por eso repetimos los mensajes en cada fiesta, y por eso Dios nos hace guardar las mismas fiestas año tras año, y sin embargo cada año adquieren mayor profundidad, porque el pueblo de Dios está creciendo, si es diligente, en gracia y conocimiento, preparándose día a día. Mucha gente a veces dice, bueno, pero yo qué función tengo en la iglesia, o a veces las damas, porque ven que a lo mejor no hay mucha función. Hermano, la mejor función que podemos tener todos nosotros, y que de nadie está exento, es prepararse día a día venciendo, haciendo morir, crucificando nuestra naturaleza humana, que Dios permitió que estuviera todavía en nuestros miembros, para estar seguro que cuando llegue el tiempo del reino de Dios no va a haber otro diablo, porque lo habemos vencido con el poder de Cristo Jesús. Y en el reino de Dios no van a entrar sino los vencedores. Únicamente los vencedores, hermanos, y Dios nos da el poder, pero la lucha está ahí día tras día, y cada uno le tiene que hacer frente con ese Espíritu de Dios, y vencer y ser un ejemplo en su hogar, el que sea padre como padre, la esposa como esposa, los hijos como hijos, cuando trabajamos en algún sitio, como ejemplos del trabajo bien eficaz, bien hecho, que brille la luz de Dios en las tinieblas, hermano, con honradez, con integridad, de que la gente le dé gloria a Dios, no a nosotros, porque estamos haciendo brillar su luz, día tras día. Por ejemplo, veamos lo que nos dice aquí en la segunda epístola del apóstol Pedro, como para hacer una introducción al panorama que vamos a presentar, y basado en gran parte repitiendo las escrituras que como introducción nos trajo don Oscar Medina. En el capítulo 1, versículo 3, de la segunda epístola del apóstol Pedro, leamos lo que dice aquí. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. A la vida, aquí está hablando de la vida eterna, y a la piedad quiere decir la relación con Dios, que tiene que hacerse manifiesta en la forma como nos relacionamos los unos con los otros. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, hermanos. Pues tiene que manifestarse en nuestra vida diaria. O sea que cada una de estas palabras está llena de significado, a la vida y a la piedad, preparándonos a la vida eterna y practicando la piedad en la relación con Dios y de unos con otros. Nos han sido dadas por su divino poder. El Espíritu Santo es poder que nos da para vencer, para crucificar esas leyes que Dios permitió. Ustedes se han preguntado, hermanos, tal vez ya hemos hablado de eso, ¿por qué en el día de Pentecostés las primicias que se ofrecen delante de Dios resulta que son 2 panes con levadura? Si la levadura es símbolo del pecado, ¿cómo es posible que las primicias sean presentadas delante de Dios como panes con levadura? Ahí está en el capítulo 23 de Levítico, no voy a ir allá. Y muchos han tratado de explicarlo, y a veces la cuestión es muy sencilla, hermanos. No voy a esas escrituras ahora porque no es el tema central, pero es importante entenderlo. Recuerden que el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice, hay una ley en mis miembros que me quiere llevar cautivo a la ley del pecado. Y Pablo tiene una lucha contra esa ley. Y él
en el capítulo 7 no menciona a Jesucristo, y menciona la lucha que Él solo tiene con eso. Y mucha gente, los protestantes usan para decir, si ve, nosotros no tenemos que guardar la ley, porque no la podemos guardar, porque la carne es más fuerte que nosotros y Cristo la guardó por nosotros. ¡Falso! Tenemos que crucificar nuestra naturaleza para que Cristo pueda vivir en nosotros. Si estamos practicando el pecado, Jesucristo no va a vivir dentro de nosotros. En un templo donde está inmundo por el pecado, no habita la presencia del Espíritu de Dios. Entonces es necesario que nos neguemos a diario a nosotros mismos, hermanos, para ser vencedores, y así Dios estará seguro que el que fue fiel en lo poco será fiel por la eternidad, como concluyó ayer el sermón estupendamente nuestro hermano Rubén Luján con la parábola de los talentos. Bien, siervo fiel, y en lo poco has sido fiel, yo te pondré sobre lo mucho. Entonces leamos aquí, antes de presentar ese panorama glorioso y hermoso que usted ya conoce, pero hay que revivir cada año, aclarando esa visión del reino que ya pronto viene. Esta intensificación de las tragedias naturales, hermanos, es un anticipo de que este mundo construido sobre una mezcla de bien y de mal está condenado a muerte y va a ser completamente arrasado y destruido, hermanos, pero vamos en pos de un refrigerio, de la restauración de todas las cosas, del orden ecológico, de toda la belleza que Dios hizo, de la limpieza de la tierra. A mí me duele, hermanos, a veces, yo sé que a ustedes también, andar uno a veces por ahí, por algunos de nuestros pueblos, y ver la basura tirada ahí a la orilla del camino o en las quebradas, contaminando el agua, hermanos, y todo el medio está contaminado. Han medido los índices de contaminación aún en el Ártico y en el Antártico, y hasta allá ha ido la contaminación de los productos químicos que el ser humano ha inventado, más de como 10 millones de productos químicos, hermanos, y eso se lo echan a la tierra y envenena la tierra y produce cosechas que todavía nos alimentan, pero por el hecho nos van envenenando poco a poco, y por eso hay tanto cáncer. La principal causa del cáncer, hermanos, son factores químicos y ambientales declarados por la Organización Mundial de la Salud. La tierra necesita una regeneración, hermanos, y qué buenas noticias, porque donde ustedes salgan a caminar por cualquier parte van a ver bolsas de plástico por todas partes, hermanos, y eso altera la función de las hormonas en el hombre y en los animales y en las mujeres. Y todo está trastornado. El agua, el aire, la tierra. La tierra necesita una regeneración y aquí estamos celebrándola de antemano, hermanos. Todo lo que pretenden los grupos ecológicos, el Partido Verde y todos ellos, Jesucristo viene y con solo hablar va a ir limpiando la tierra y purificándola, hermanos, para convertirla en un jardín del Edén, para los que van a nacer a lo largo del milenio y para los que van a venir al cabo del milenio en el juicio del gran trono blanco, para que encuentren un paraíso en el que vivieron Adán y Eva, que van a resucitar en ese tiempo, y eso es para el último gran día. Pero sigamos leyendo aquí, a ver, dice, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, una vez 2 Pedro 1:3, y a la vida, han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es conocer a Dios. Fíjense, cada palabra tiene, uno lee y dice conocimiento. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué le dijo Jesucristo al joven rico cuando le preguntó, qué bien haré, maestro, para heredar la vida eterna? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea que este conocimiento únicamente se adquiere mediante la obediencia, hermanos, y el estudio de la palabra de Dios, porque Él nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, por medio de las cuales, versículo 4, nos han dado preciosas y grandísimas promesas, el reino de Dios, hermanos, vida eterna, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
El Espíritu Santo nos es dado a pesar de que tenemos levadura, pero esa levadura no es la práctica del pecado. Esa levadura es la tendencia a pecar de la cual habla el apóstol Pablo, la cual la tenemos que hacer morir todos los días. Y mientras vivamos en este cuerpo de carne, sangre y hueso, tendremos esa lucha. Por eso Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que lograr, mediante el poder del Espíritu de Dios, lo que dijo el apóstol Pablo. Yo vivo, mas no soy yo quien vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir que tenemos que hacer morir todas esas tendencias. Miren la lógica de la palabra de Dios. El día de Pentecostés está representado por las primicias que somos nosotros, con 2 panes con levadura. ¿Por qué razón? Acuérdense que los que estaban allá en el año 31, en el día de Pentecostés, eran carne y hueso como nosotros, hermanos. Estaban los 12 apóstoles, las mujeres que habían seguido a Jesús y discípulos, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, pero ellos se habían arrepentido, habían sido bautizados, habían dejado de pecar, pero todavía tenían en su cuerpo esa ley que tenemos, con la cual tenemos que vencer con el Espíritu. Entonces vino el Espíritu de Dios sobre ellos, el poder para vencer, hermanos. Y únicamente el que persevere hasta el fin de su vida física, o si está vivo cuando suene la 7ª trompeta, entrará en el reino de los cielos. Si crucifica todas las tendencias que nos quieren llevar cautivos al pecado. Esa es la gran condición. Entonces, si hemos sido vencedores y hemos sido fieles hasta el fin, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos un cuerpo espiritual semejante al de la gloria del mismo Padre que nos engendró, porque el Espíritu Santo es la simiente del Padre. Y así como los hijos se parecen a los padres, nosotros resucitaremos, naceremos de nuevo con un cuerpo espiritual semejante a la gloria de Él y de Jesucristo, aunque será una gloria no tan poderosa, pero es una gloria divina, hermanos. Y ya estaremos libres de la carne y ya no tendremos más lucha, porque ya hemos demostrado, habremos vencido, entramos en esa dimensión gloriosa en que no podremos ser tentados, como Dios no puede ser tentado. Sin embargo, Jesucristo se hizo carne y fue tentado y venció, y nosotros tenemos que seguir ese mismo camino. Eso nunca lo podemos olvidar, porque estamos aquí celebrando de antemano y gozándonos en un mundo maravilloso, pero nunca podemos perder de vista que tenemos una lucha diaria y que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a crucificar nuestras tendencias. Veamos algunos consejos que nos da el apóstol Pablo para que nuestra entrada sea segura y cierta en ese glorioso mundo que se acerca, el mundo de mañana. Entonces, versículo 4 del capítulo 1, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que ahora participamos porque Dios nos ha engendrado, pero cuando nazcamos de nuevo, y yo no tengo que explicarles eso a ustedes, espero que todos lo entiendan, que uno no nace de nuevo por una experiencia emotiva que tiene, sino primero nace del agua por el bautismo y empieza a caminar en vida nueva, pero todavía tenemos la levadura que tenemos que estar venciendo a diario. Pero el que venza día tras día hasta el fin, nacerá de nuevo con un cuerpo glorioso, espiritual, porque hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo cada vez mayor. Por eso Dios tiene un lugar de refugio ahora. El que sea capaz de vencer en medio del mundo tenebroso en el que vivimos, lleno de tentaciones, lleno de poderosas videos, presentaciones, de todo lo que nos rodea, la publicidad que existe, hermanos, cada vez más sensual, cada vez más pervertida. El que sea capaz de mantenerse en el camino estrecho, hermanos, Dios no necesita probarlo más. Únicamente va a probar a los que no son ni fríos ni calientes y que son de la iglesia de Dios, pero verdaderamente no han tomado a pecho, como decimos, este camino. Y Dios necesita probarlos por medio de una persecución. Pero el que esté a diario manteniéndose en la luz de Dios y luchando y venciendo a diario, por eso Dios tiene un lugar de refugio.
Y esta es la única era a la cual Dios le ofrece un lugar de refugio, porque Dios sabía lo que iba a ser el medio en el cual nos tocó vivir. Y yo le digo a los jóvenes, si ustedes se mantienen en este camino, Dios los va a proteger, hermanos, y a todos ustedes. Pero hay condiciones muy serias, yo ya les he explicado eso muchas veces en sermones acerca del lugar de refugio y las condiciones para entrar en él. O sea que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Las tendencias que tenemos, sobre todo los impulsos sexuales, hermanos, y muchos otros. Las enemistades, los pleitos, las contiendas, todo aquello que nos separa unos de otros. Y por orgullo, mañana vamos a hablar un poco más de esa disciplina. Vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia, o sea, no es con esfuerzos a medias, no se logra la victoria, hermanos. En el libro de las epístolas del apóstol Pablo encontramos comparaciones con las Olimpiadas en Grecia y cómo el que pelea según las leyes de los Juegos Olímpicos vence. Pero la principal cualidad del vencedor es que lo hace con todas sus fuerzas, con toda diligencia se prepara para la competencia y con todo su ser le pone. ¿Ustedes creen que alguien se va a ganar la competencia de los 100 metros a medias? Jamás. Nosotros tenemos que poner todo. Eso es practicar el primer y más grande mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por eso es el primero y más grande de los mandamientos, que es reflejo del primero: no tendrás otros dioses delante de mí. Vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Ayer nos hablaron de la fe. La fe por sí sola no basta. Añadid a vuestra fe virtud. Eso hace que la fe se convierta en fe viva. ¿Qué es virtud? Virtud es fortaleza de carácter para vencernos a nosotros mismos, para obedecer la ley de Dios. Virtud hay que agregarle para que esa fe tenga frutos, como se nos explicó muy bien ayer. A la virtud, conocimiento. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se crece? Practicando lo que Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios en persona. Este libro es la palabra de Dios impresa. Y ese conocimiento debemos agregarlo a diario, así como a diario comemos, por lo menos 3 comidas. Debemos estudiar esta palabra a diario, y si no, nuestro crecimiento no es notorio. Nos volvemos malnutridos espiritualmente, desnutridos. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio, sobre todo la lengua, hermanos queridos. Hemos hecho varios estudios sobre eso y es el más difícil de dominar. Y el que no ofende con la lengua es varón perfecto, capaz de controlar todo su cuerpo. No decir nada por contienda ni vanagloria. No hablar mal de los demás para exaltarnos a nosotros mismos, que es un instinto que tenemos por la influencia del príncipe de la potestad del aire, que tenemos que vencer a diario. Al dominio propio, paciencia, quiere decir perseverancia, día tras día. Negarnos a nosotros mismos para que Cristo se manifieste en nosotros. Alguien dirá, pero eso es muy duro. Sin embargo, Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando nosotros nos dejamos dominar de nuestros instintos primarios, que son las obras de la carne, que son contiendas, disensiones, enemistades, porque somos tan orgullosos que no somos capaces de pedir perdón, o somos tan orgullosos que no somos capaces de perdonar. Y la vida nunca tiene paz en esas circunstancias, hermanos. La única forma de disfrutar de la paz profunda de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, es venciendo todos los días. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no la puede dar como la da Jesucristo, hermanos. Y el gozo, dijo: quiero que tengáis en vosotros mi gozo cumplido. Pues parece como muy duro, pero la recompensa, hermano, lo hace que sea digno todo el esfuerzo que invirtamos. A la paciencia, piedad. Piedad es nuestra relación con Dios, nuestra perseverancia en la oración, a mañana y tarde.
Y por qué no, a mañana, a mediodía y a la tarde, como hacían hombres que fueron amados de Dios, como fue Daniel, que varias veces le dice el arcángel, le dice Gabriel, eres muy amado, porque mantenía esa piedad, pero mantenía su conducta íntegra en medio de Babilonia, hermanos, y se mantuvo sin tacha. David, que significa amado de Dios, también practicaba eso, que era un hombre según el corazón de Dios. A la piedad, afecto fraternal, si tenemos esa relación con Dios, tiene que manifestarse. Lo mismo que nos decía de la fe ayer, si la fe por sí sola no basta, tiene que tener frutos. Si tenemos una relación con Dios porque estudiamos diligentemente la Biblia, pero no por mero conocimiento, porque el conocimiento envanece y el amor edifica. ¿Cuándo se vuelve amor el conocimiento? Cuando lo ponemos por obra en nuestro servicio a los demás, en nuestra generosidad, en estar siempre buscando cómo ser una fuente de bendición donde quiera que estemos, hermanos. Dios quiere que nos convirtamos, como dijo Jesucristo a la mujer samaritana, en una fuente que salte para vida eterna. Y que la gente quiera en el trabajo que estemos ahí porque disfruta nuestra compañía, porque irradiamos esa piedad en forma de amor fraternal. Nuestro amor a Dios tiene que manifestarse aquí verticalmente y tiene que tener una relación horizontal hacia los demás hermanos. Sin eso, no hay verdadero crecimiento espiritual. Se queda sin fruto. O sea que nuestra relación con Dios tiene que hacerse manifiesta en nuestra relación con los demás. Y para que nuestra relación con los demás tenga un verdadero efecto, tenemos que hacer morir por el poder del Espíritu todas esas tendencias a la competencia, al odio, al resentimiento, a todo ello, hacerlo morir, y entonces empieza a manifestar la paz y el gozo de Jesucristo en nosotros. Vale la pena, hermanos. A la piedad, afecto fraternal, ya lo vimos, tiene que ser manifiesta esa relación con Dios, en nuestra relación con los demás, y al afecto fraternal, amor. Y el amor, ustedes saben que es obedecer los mandamientos, pero también todo lo sobrelleva, todo lo soporta, es esa paciencia en nuestra relación con otros, como también me encantó el ejemplo que nos dio don Rubén Luján ayer con aquel árbol de toronja que no quería dar fruto. Y estaba ya para cortarlo y dijo, vamos a darle la oportunidad un año más. Y seguro el árbol lo escuchó y dijo, me tengo que mover o me muero. Y dio 3 toronjitas. Y después dio más, y ahora dice que está tupido. Entonces, el amor incluye esa paciencia de uno no esperar que los demás cambien de la noche a la mañana. Si nosotros no cambiamos de la noche a la mañana, ¿cómo podemos exigir lo que nosotros mismos no logramos? Esa paciencia implica negarse a sí mismo, hermano. A mí, yo ahora estoy solo en el sentido matrimonial, pero no me gusta vivir solo, hermanos, porque uno se vuelve muy egocéntrico. Cuando uno vive solo, en una casa a uno todo le gusta tal como a mí me place. O cuando vivo con otros y les digo, oye, cuando laves la ropa, sácala cuando esté seca, no la dejes ahí, límpiale todo ese polvillo, la lana que queda después de que queda seca la ropa. Y va uno a lavar la ropa de uno y ahí está todavía la ropa del otro, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Entonces a veces uno se irrita y yo dije, bueno, si no soy capaz de vivir en paz con estos muchachos, no soy apto para entrar en el reino de los cielos. Entonces me niego a mí mismo y le saco la ropa y se la doblo. Una por una, hasta los calzoncillos, me perdonan, hermanos. Negándome a mí mismo. Ahora, no crean que soy perfecto todavía, pues les doy el ejemplo bien práctico de lo que es tener paciencia con los demás. Entonces le saco la ropa, se la doblo bien dobladita y se la pongo ahí al pie de su puerta, hermano. Entonces eso tiene más efecto que si le pego un regaño y le digo, mira, ya te lo he dicho 3 o 4 o 5 veces, si no eres capaz te van a tener que buscar otro lugar para ir a vivir. Es una solución muy fácil, pero no es solución. El otro se va resentido y yo he demostrado que no tengo la paciencia necesaria para ser un rey en el mundo de mañana.
porque Jesucristo tiene mucha paciencia con nosotros y tenemos que ser con el carácter de Él. Y debemos practicarlo aquí, ahora mismo. Lo mismo con el lavaplatos. Les digo, la ley en esta casa es lavar, secar y guardar. No dejen nada ahí aunque esté lavado, porque esto se vuelve una montaña aquí y después llega el otro y no sabe dónde, se vuelve un obstáculo. Me ha costado años para que aprendan, ya aprendieron, poco a poco. Pero ellos también me tienen que aguantar a mí, hermanos. Entonces, es un ejercicio a diario, bien sencillo. Porque alguien por ahí de un lugar donde no me quiero acordar, me contó que estaba teniendo un problema y le dije, muy fácil, si esta persona tiene que arreglar la cocina o lavar los platos, ve tú y lávalos, ponlos bien en orden, y la persona poco a poco empieza a venir y se da cuenta, yo tenía que lavar los platos y ya están lavados. Y poco a poco se va estimulando a hacerlo y hacer lo mismo por los demás, y el bien se va difundiendo y no nuestros instintos carnales. Hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes. Jesucristo dijo, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amad a vuestros enemigos. Y nosotros no somos distintos del mundo, hermanos, como dice, ¿qué recompensa tendréis? Si ustedes son amables con los que son amables, ¿qué recompensa tendremos? Jesucristo vino a enseñarnos, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y te vas preparando para ser rey en el mundo de mañana. De otra manera no sirves. Y él va a saber quién es fiel en lo poco y quién no. Entonces aquí el apóstol Pedro, fíjense y verá lo que dice. Dice, versículo 9, oigan esto. Porque el que tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas, o sea, alguien que esté aquí entre nosotros y no tiene estas cosas, esa piedad que se manifiesta en el amor fraterno y esa diligencia en practicar lo que Dios nos manda, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tenemos que dar testimonio a diario de que estamos siguiendo este camino, hermanos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, o sea, vuestro llamamiento a ser reyes y sacerdotes. Hagámoslo firme. ¿Cómo? Haciendo día a día cosas que a lo mejor no me gustan hacer. O que veo que hay una película que está empezando a presentar escenas sexuales o videos y decir, no, Jesucristo dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso está 24 horas sobre 24 al alcance de cualquiera hoy en día, en televisión, o en su computador, en su laptop, por donde quiera. Y únicamente el que se niegue a sí mismo va a entrar en el reino de los cielos, porque le está demostrando a Jesucristo a diario que es una esposa fiel. El que se deja llevar de los instintos que nos brinda el mundo y empieza a ver películas y videos que no tenemos por qué estar viendo, le está demostrando a Jesucristo que es infiel en lo poco. Y una esposa tiene que mantenerse casta y pura para su amado. Y si nosotros no practicamos eso y nos dejamos llevar por la tibieza, y tal vez sí, un poquito sí, otro poquito no, Dios nos va a tener que meter por la gran tribulación a ver si nos decidimos algún día a ser verdaderamente, a seguir este camino con todo nuestro ser. Él dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No que haya que hacerlo literalmente, pero nos está dando un ejemplo dramático para que nos demos cuenta del tipo de fidelidad que Él exige, que es la misma que Él tiene para con nosotros. Él nunca pecó, entonces es un esposo fiel, y Él quiere que su esposa sea fiel. Si no, no sirve, llama a otro, si no nos arrepentimos, si no cambiamos. Nunca demos por sentado que nuestro llamamiento ya es para siempre, nos podemos sentar en los laureles, hermanos. Tenemos una labor que hacer a diario, de vencer. Entonces, por eso es bueno que en esta fiesta donde venimos a disfrutar de todas estas bendiciones, nunca perdamos de vista estas condiciones. Pero fíjense lo que dice capítulo 1, versículo 10 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Porque de esta manera, oigan esto, pero repito el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí está la fórmula
para estar seguros que vamos a entrar en el reino de los cielos. Vuelvan a leer las condiciones que da el apóstol Pedro y penetren un poco más a fondo cada una de esas palabras. A la fe hay que agregar virtud, a la virtud conocimiento, luego amor fraternal, amor a Dios. Dice, por lo cual, hermanos, versículo 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahí está la fórmula para triunfar, la fórmula para ser vencedores, esa disciplina diaria, discípulo. A mí no me gusta mucho usar la palabra cristiano, hermanos, porque lo único que hay en este mundo, o no lo único, o la inmensa mayoría de los cristianos en verdad no son cristianos. Un cristiano es el que sigue a Cristo. Y Cristo dijo que, dice el apóstol Pedro también, vino para dejarnos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Dijo, yo soy Señor del sábado. Dijo, el sábado y los sábados son señal entre mí y vosotros. Y ellos ni guardan el sábado semanal, ni guardan los sábados anuales, y se dicen cristianos. No son cristianos. Y se les enseña que la ley no hay que guardarla, y Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Primero pasarán el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Luego la inmensa mayoría del mundo que se llama cristiano no es cristiano. Y siguen a un falso Cristo. Y eso lo he explicado muchas veces. Hay dos Jesús. Pablo lo dice en la segunda epístola a los Corintios. El Jesús que el mundo conoce es de pelo largo. Ustedes ven a todos los museos, vayan a todas las iglesias, vean todas las esculturas que pretenden presentar a Jesucristo y presentan a un falso Cristo, hermano. De un aspecto famélico, como afeminado, cuando Jesucristo era hijo de un carpintero y aprendió el oficio de carpintero, y en ese tiempo, hermanos, para ser carpintero necesita tener un hombre muy fuerte porque las vigas había que cortar, no había máquinas, no había sierras eléctricas, y la gran parte de la carpintería exigía trabajo con piedras que había que romper con mazo. Yo no sé si ustedes han tratado de romper una piedra con un mazo, hermanos, le queda a uno todo el cuerpo maltratado con un rato que le haga eso. Jesús se crió desde chico con esa disciplina, o sea que era un hombre fuerte, fornido, varonil y de pelo corto, porque él no era nazareo. Juan el Bautista era nazareo. El ángel Gabriel le dijo a Zacarías, no beberá vino ni sidra, y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo mismo Samuel, el hijo de Ana, era nazareo. Sansón era nazareo. Jesucristo no, porque él bebía vino, y él no iba a infringir las leyes que él mismo había inspirado para los nazareos. Y él se acercaba a los muertos y tocaba a los leprosos. Entonces el mundo no conoce a Jesucristo, por eso van a pelear contra él y contra nosotros cuando regresemos, porque van a estar totalmente engañados por un falso Cristo. Ellos adoran a un Cristo, a un Jesús que murió un viernes y resucitó un domingo. ¿Dónde están los 3 días y las 3 noches que era la señal de que él era el Mesías? ¿Dónde están? De viernes a sábado una noche y de sábado a domingo en la mañana, en la madrugada son 2 noches. ¿Y días? El viernes no se cuenta porque ya estaba terminando, como lo dice la Escritura, y el domingo tampoco porque fue en la madrugada cuando vieron que el sepulcro estaba abierto. Entonces estuvo un día en la tumba. ¿Dónde están los 3 días y las 3 noches? Y espero que ustedes dominen ese tema y lo conozcan, porque eso nos aparta de todo el falso cristianismo. Todos ellos creen que murió un viernes y resucitó un domingo, porque no guardan las fiestas de Dios. En el capítulo 19 de Juan, Jesucristo está colgado de la cruz y los fariseos le dijeron a Pilato que les dejaran sacar los cuerpos de ahí para que no quedaran en el día sábado, porque aquel día era de gran solemnidad. Dios no dice eso del sábado semanal. Es un día santo, es un día que hay que respetar, pero no lo llama de gran solemnidad. Pero usted lee en el capítulo 23 del Levítico y dice la fiesta solemne de los panes sin levadura. El primer día será Santa Convocación, un sábado. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, en la semana en que Jesucristo murió, fue un jueves. Y eso está demostrado sin lugar a equivocaciones y cumple la muerte de lo que el mismo Daniel había predicho que iba a morir a la mitad de la semana. El miércoles está en toda la mitad de la semana de 7 días, cuando termine el sábado. Entonces, y el mundo
llamado cristiano adora a un Jesús que vino a abolir la ley, o que según ellos le inspiró al apóstol Pablo, que lo que él había dicho, Pablo lo podía cambiar. Hermanos, Dios nos llamó a este camino, y gracias a Él que nos ha revelado todo esto por medio de su iglesia. Muy bien, porque de esta manera, versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Ahora yo sigo aquí el ejemplo del apóstol Pedro. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso Dios nos repite cada año las mismas cosas. Ahora, ¿cómo va a ser ese reino glorioso? Yo quería hacer esto como introducción para que nunca olvidemos las condiciones que vamos a tener. Vamos a leer algunas escrituras que ya algunas las leyó nuestro hermano Oscar Medina, pero vamos a ver esa visión gloriosa que nos ayuda en la lucha diaria que tenemos, hermanos. Vamos a ver una vez más el capítulo 2 del libro de Isaías para transportarnos a ese mundo futuro mediante la visión maravillosa que Dios nos describe en el libro de Isaías. Capítulo 2, versículo 1. Lo que vio, Isaías lo vio, hermanos, y nosotros lo podemos ver por la fe. Y la profecía es esencial. Acuérdese, sin profecía el pueblo se desenfrena. Más bienaventurado es el que guarda la ley. Y Dios quiere que estas profecías estén vivas y palpitantes en nuestro ser, porque eso nos ayuda a vencer. Recuerden que el apóstol Pablo dice de Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, venció la cruz y el tormento de la muerte en la cruz, y venció. ¿Por qué? Porque tenía una visión clara. Lo voy a leer antes de leer aquí, para que vean que esa visión del futuro es muy importante, hermanos. Veamos lo que dice en el capítulo 12 de Hebreos, hermanos. Capítulo 12 de Hebreos, dice aquí, capítulo 12 y versículo 1. Capítulo 12 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todos los que ya han vencido, desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué y todos los profetas, y desde el nuevo pacto también todos los que han obedecido a este camino. Capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de lo que estamos procurando enseñar ahora, basado en la epístola del apóstol Pedro, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, él alcanzó a ver con claridad lo que él mismo había inspirado en las profecías. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. Vamos a ver ese gozo ahora. Vamos a ver unas cuantas escrituras, recordando, si quieren ir allá, pero yo les voy a leer en el capítulo 29, versículo 18 del libro de los Proverbios, la razón por la cual Dios nos da estas profecías es para que ese gozo lo tengamos patente, entre ceja y ceja, como dicen, tal como Jesucristo, y para que venzamos todas nuestras pruebas y sufrimientos y nos sentemos con Jesucristo en su trono.
Él se sentó en el trono del Padre allá arriba, y cuando baje dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Capítulo 29, versículo 18 de Proverbios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué? La ley es la senda estrecha que lleva a la vida. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y la profecía nos ayuda a guardarlos, porque sabemos que esa visión que nos alumbra el camino diario exige que seamos vencedores. Entonces, vamos a avivar esa visión con escrituras que ustedes conocen, pero que es muy bueno leer, hermanos, para que nos vayamos después de esta fiesta con la lámpara encendida, como decía el rey David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para que esa lumbrera no se apague, tenemos que estarla alimentando, pero avivarla aquí, para que podamos seguir perseverando, hermanos, porque el tiempo se acerca. Una vez más, Isaías 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, que va a ser el centro de operación del reino de Dios. Él lo vio y nos transmite la visión para que nosotros también lo veamos y seamos como Cristo, que con ese gozo desprecia la muerte y despreciamos toda persecución, toda prueba, para sentarnos con Él en su trono. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte. Monte significa reino. Recuerden Daniel capítulo 3. La piedra que golpeó la estatua se volvió un monte que llenó toda la tierra. Un monte es el reino de Dios que va a llenar toda la tierra. Será confirmado el monte de la casa del Eterno. Hermanos, ¿cuál es la casa del Eterno? ¿A qué nos llamó Dios? A ser reyes y sacerdotes. Somos nosotros. La Biblia se interpreta a sí misma. Miren capítulo 3 de Primera Timoteo, capítulo 3, y van a ver que se confirma el reino de la iglesia de Dios, que se habrá preparado para ser reyes y sacerdotes. Primera Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí dice Isaías, será confirmado el monte de la casa del Eterno, la iglesia de Dios. Ahí está, hermanos, como cabeza de los montes, un reino mundial. Será confirmado el monte de la casa del Eterno. ¿Cuál es la casa del Eterno? La iglesia del Dios viviente, que incluye también todos los grupos. Acuérdense, todos tenemos muchos hermanos que guardan los mandamientos, guardan el sábado, guardan las fiestas. Esa es la señal entre Dios y su pueblo. Nosotros no somos los únicos, hay otros. Pero por alguna razón Dios ha permitido una división temporal. Pero cuando Cristo vuelva, su oración suprema al Padre será una realidad. Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. No estaremos separados. Dios se encargará de eso, hermano. Por medio del fuego de la tribulación, Él nos fundirá en un solo metal precioso, de oro puro. Por eso dice, te aconsejo que aprendas, que compres de mí fuego para ser refinado en fuego. Dios se va a encargar de tener un pueblo listo para cuando suene la séptima trompeta. Antes no seremos uno. Son necesarios 3 años y medio de gran tribulación para que el pueblo de Dios sea uno y Dios sepa quiénes son los vencedores, porque eso hay que vencerlo también. ¿Por qué no estamos juntos? Algo está fallando. Yo no voy a decir que nosotros somos perfectos, hermano, pero algo está fallando.
¿Cómo va a estar el pueblo de Dios dividido? Y sin embargo, Dios lo ha permitido, hermano. Y no podemos negar que es una iglesia de Dios los otros grupos. Si están guardando los mandamientos, aunque algunos ni fríos ni calientes, y yo no quiero decir que todos allá están tibios, aquí también podemos estar tibios. Dios nos está juzgando a cada uno, hermanos. La casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, gobierno mundial, y correrán a él todas las naciones. ¿Cuándo? Después de que Satanás haya sido quitado de en medio. Lo estudiamos en el día de expiación, el día que estuvimos ayunando. Antes de esta fiesta, Dios manda un ángel, amarra a Satanás, lo mete bajo tierra 1000 años para que no engañe más a las naciones. Y ahí es donde se cumple, porque para que la gente diga, vamos a subir al monte del Eterno, tiene que haber ocurrido eso. Fue puesto bajo tierra para que no engañara más a las naciones. Entonces, se va a cumplir lo que está escrito, que es una escritura que citó ayer nuestro querido hermano George. Les pido que vayan allá, por favor. Capítulo 25 de Isaías, versículo 6. Capítulo 25 de Isaías, versículo 6. Isaías es el libro más futurista de la Biblia, hermanos. Es como una maravilla que Dios inspiró a este gran profeta sobre todas estas visiones del mundo. Y hoy no alcanzaremos a ver toda esa visión maravillosa que nos presenta, pero estamos dando alimento en su tiempo. Isaías 25, 6. Y el Eterno de los ejércitos hará en este monte, acabamos de ver que será confirmado el monte de la casa del Eterno, después de que haya la gran batalla del capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Jesucristo con su espada herirá las naciones, y después de ello el falso profeta y la bestia son lanzados vivos al lago de fuego, y después de eso Satanás es encerrado. Entonces el mundo está preparado para que se le quite ese velo bajo el cual estábamos nosotros. Y el Eterno de los ejércitos hará en este monte, el monte que estamos viendo ahí en Isaías, a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Jesucristo dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ese tiempo se acerca. Él se ha abstenido del vino desde entonces hasta su regreso. Y este será el banquete de las bodas del Cordero. En Cuba les di un sermón sobre las bodas del Cordero que ustedes han escuchado. Después de que se celebra la ceremonia de las bodas, que va a ser nuestro Padre Celestial el que la va a celebrar, viene el banquete de las bodas del Cordero, donde todas las naciones vendrán a participar de esa alegría del Cristo que ha vencido, de su esposa que ha vencido y que ahora vienen a traer salvación y son invitados a alimentarse no solo espiritualmente, sino físicamente. Jesucristo multiplicó los panes y puede darle de comer a toda la humanidad cuando vayan subiendo al monte a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces dice el Eterno de los ejércitos, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Y en el versículo 7 dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Yo no sé si nosotros alcanzamos a entender el privilegio que Dios nos da de habernos quitado ese velo y poder entender desde ahora el futuro del mundo y la grandeza del plan de Dios. Volvamos a Isaías 2. Como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ahora vean el libro de Daniel, capítulo 7, donde Jesucristo dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Daniel, capítulo 7, son muchas las visiones de ese mundo venidero. Capítulo 7 de Daniel, versículo 18.
después de que Cristo venza a todas las naciones engañadas que se oponen a el establecimiento de su gobierno, dice aquí, después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Dónde está la definición de santo en la Biblia? Hay varias. ¿Alguien se acuerda de una siquiera? ¿Quiénes son los santos del Altísimo? ¿Cómo dices? Exacto, pero ¿dónde está esa escritura? Apocalipsis 14:12. No se les olvide, la Biblia se interpreta a sí misma. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia, lo cual significa perseverancia en mantenerse en ese camino. La ley de Dios es un camino. 14:12 de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe sin obediencia es muerta. Nos lo leyó don Rubén Luján ayer. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces es necesario guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús, que es la que hace que esa fe esté viva mediante la obediencia. Él no dijo al joven, entrarás en el reino de los cielos únicamente por la fe. Tiene que estar acompañada de fruto, como se nos explicó muy bien ayer. 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, miren cómo todo esto se va enriqueciendo, una tras otra estas escrituras. Vuelvan a Daniel capítulo 7 y versículo 18. ¿De qué habla? En el versículo 17 dice, Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, que son la sucesión de imperios que han dominado al mundo, que es Babilonia, Medo-Persia, Greco-Macedonia y Roma. 4 sucesiones de imperios, y Roma ha sido restaurada 6 veces y aún será restaurada una vez más durante un periodo corto, tal vez un poco más de 3 años y medio, por 1 hora, simbólicamente. Entonces, después de que esas 4 bestias sean derrotadas, porque es interesante que cada bestia absorbió las anteriores, y en un solo gobierno están las características de las anteriores, por eso es una bestia con 7 cabezas. En fin, no voy a poner a explicarles eso ahora, pero ustedes ya lo deben de saber, hermano. Ahí está en el folleto de la bestia del Apocalipsis. Entonces dice, después de que la piedra golpea la última restauración de Roma, versículo 18 de Daniel, recibirán el reino los santos del Altísimo. Cada cosa que les estoy diciendo, tomen nota, está basada en lo que la Biblia explica. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, o sea, tienen fruto. Su fe está respaldada, está demostrada por la obediencia. Los que guardan los mandamientos de Dios, dicen, recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Qué vimos en Isaías? Vamos, dicen todos los pueblos, a la casa del Dios de Jacob, a la iglesia de Dios. Y aquí están los santos del Altísimo. Es lo mismo, la Biblia nos lo muestra por un lado y por otro, para que no quede ninguna duda. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Qué dice Daniel 2? Cuando la piedra golpea la última restauración de Roma y destruye el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro, dice, y el reino no será dado a otro pueblo. Los seres humanos han creado imperios, todos basados en una mezcla de bien y de mal, y por eso todos han conocido la muerte. El reino de Dios estará basado en la ley de Dios, que es eterna, y por eso nunca será removido, porque esa ley
permanece desde siempre y para siempre. Es la base sólida y firme. La ley de la roca, que es Dios. Y nunca será el gobierno entregado a otro pueblo. Miren lo interesante, todo esto, hermanos, se combinan todos estos conceptos, un poquito aquí y un poquito allá. Vean el capítulo 2, es el capítulo 2 de Daniel. Dice, capítulo 2 de Daniel, no va a explicar todo, pero lo que encontramos en el versículo 35. Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, Roma, el barro cocido, la mezcla de barro y hierro que es ahora la Unión Europea, que se va a convertir una vez más en el Imperio Romano, el bronce, lo que fue el Imperio Greco-Macedonio, la plata, lo que fue el Imperio Medo-Persa, y el oro, que es Babilonia, que va a estar revivida en la última restauración de Roma, porque se llama la Gran Babilonia. Y luego dice, se me perdió aquí, y se los llevó el viento. Oigan esto. Entonces fueron desmenuzados, y dice en la mitad del versículo, y fueron como tamo, se los llevó el viento, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Estamos viendo con las catástrofes que estamos viendo, son apenas un anuncio de lo que van a ser las 7 trompetas y las 7 últimas plagas. No va a quedar nada de la civilización humana. Pero Dios va a traer su civilización basada en sus leyes, donde por fin el ser humano conocerá la paz, porque únicamente la justicia produce paz. Todos tus mandamientos son justicia, y tendremos justicia cuando cuidemos de guardar todos estos mandamientos, dice el libro de Deuteronomio. Cada cosa que les voy diciendo está apoyada aquí, ustedes lo van viendo, hermanos, no tenemos excusa. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vean el versículo 44 del capítulo 2 de Daniel. Y en los días de estos reyes, o sea, los 10 reyes, están a punto de surgir, hermanos. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Ese es el monte que llena toda la tierra, que no será jamás destruido. Babilonia fue destruida y será destruida en la última restauración de Roma. Greco-Macedonia fue destruida por Roma, y Dios destruirá la última restauración de Roma con nosotros, viniendo sobre caballos blancos después de las bodas del Cordero. Tendremos esa gran batalla. Y en los días de estos reyes, versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿A cuál pueblo les he entregado? Lo acabamos de ver en el capítulo 7, al pueblo de los santos del Altísimo, los que han sido fieles hasta el fin, perseverando en guardar la ley de Dios y en producir el fruto del Espíritu. Seres transformados por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, todo está perfectamente relacionado en la palabra de Dios. Únicamente por el Espíritu que nos ha dado podemos relacionarlo en esta forma. Y luego dice, no será el reino dejado a otro pueblo, porque Jesucristo dijo, la ciencia del bien y del mal, les dijo a Adán y Eva, produce muerte. El mal va ganando cada vez más hasta que carcome y se pudre el árbol y muere. Cuando algo está fundado en la ley de Dios, permanece para siempre. Por eso nosotros tenemos que estar fundados en la ley de Dios día tras día y saberla de memoria. Como dijo David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el reino no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Será entregado, lo vimos en el capítulo 7, al pueblo de los santos del Altísimo, los que guardan los mandamientos de Dios. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él
permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro. Bueno, ahí le repite la visión. Y vean otra vez el capítulo 7 de Daniel, que corresponde a todo lo que hemos dicho, en el versículo 18, después de que la piedra golpea esos reinos. Después, 7:18, recibirán el reino los santos del Altísimo. Ya lo vimos, los que guardan los mandamientos de Dios y han perseverado hasta el fin, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y miren el versículo 26 de Daniel 7. Pero se sentará el juez, sabemos que Jesucristo es el juez supremo, y le quitarán su dominio. ¿A quién? A Satanás, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27, una confirmación más de esa visión que tenemos que tener. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y está confirmado aún más en Apocalipsis 24, hermanos, todo perfectamente armonizado por la palabra inspirada del Eterno. 24 de Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Fuimos juzgados. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Iglesia del Dios viviente, los destinados a regir el mundo. Estamos siendo juzgados ahora, día tras día, por esa ley. Si somos fieles, recibiremos autoridad de juzgar al mundo, porque habremos puesto por obra lo que vamos a enseñar. Los gobiernos del mundo de hoy, prácticamente todos los días aparece un anuncio de corrupción, de robo, de peculado, de gente que no le importa que el pueblo se muera de hambre o que las carreteras queden sin terminar, y se roban el dinero y lo depositan en cuentas secretas en el exterior, y el pueblo que se arruine, mientras ellos amontonan fortunas en cuentas privadas que no producen ningún fruto. Es un engaño fatal. ¿De qué sirve una fortuna amontonada? Como dijo don Rubén ayer, debe utilizarse los que tengan poder de una manera o de otra, y todos tenemos poder de hacer el bien, aunque sea con nuestro tiempo, y tenemos que producir fruto. ¿De qué sirve? Si no somos fieles ahora, ¿usted cree que Dios nos va a utilizar? El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. El que no es honrado, íntegro, no entrará en el reino de los cielos. Todos los días aparecen en las noticias, prácticamente todos los días, denuncias contra gobernantes corruptos. En Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Rusia, en China, en todas partes los gobernantes, por lo general, no puedo decir todos, no tienen integridad. Por eso Dios nos exige absoluta integridad, y aún negarnos a nosotros mismos para dar, en lugar de tratar de obtener. Nunca se nos olvide eso, hermanos. Si no tenemos integridad en nuestra conducta y hurtamos o infringimos la ley en cualquier forma, tenemos que arrepentirnos y dejarlo de hacer. Si lo seguimos haciendo o no confesamos lo que hemos hecho y nos arrepentimos, no vamos a entrar en el reino de los cielos, hermanos. Aquí dice, vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar, y Dios nos está juzgando ahora a nosotros día tras día. El juicio comienza por la casa de Dios. Primera Pedro, se los confirmo también, una vez más, todo lo que ustedes oyen aquí está basado en esta palabra. Capítulo 4, versículo 17 de la primera epístola del apóstol Pablo, para que sepamos que todos los días estamos siendo observados por Dios el Padre y por Jesucristo. 4:17.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios nos está viendo día a día. Nos ha abierto los libros. Recuerden el juicio del gran trono blanco. Dios va a empezar a juzgar toda esa gente, y cuando nosotros empecemos este reino, les vamos a abrir los libros, y Dios ahora nos los ha abierto. Y tenemos la gran responsabilidad de actuar en consecuencia con lo que Dios nos ha revelado, con obediencia. 24 de Apocalipsis: vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, que es el evangelio del reino de Dios, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Estos son los que pasaron por la gran tribulación. Esta es la gente que no estuvo en el lugar de refugio, y pasaron por la gran tribulación, pero se mantuvieron fieles hasta la muerte, en lugar de infringir el pacto de sangre que hicieron con Jesucristo. Jesucristo, cuando celebró la última Pascua, dijo: este es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Escribiré mis leyes en sus mentes y en su corazón. Las pondré en sus mentes y en su corazón. ¿Y qué dice la segunda ley? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte, celoso. Apréndanlo de memoria, hermanos. A mí me dijo una vez alguien, no voy a decir dónde, me dijo: bueno, pues, si me dicen que tengo que adorar una imagen, ¿yo qué? Yo me inclino, pero yo no creo en eso. Y le dije: ¿qué dice la ley de Dios? No te inclinarás. Si se inclina por miedo, es porque quiere salvar su propio pellejo, y Dios dice: el que quiere salvar su vida la pierde, y que la pierde por mí la halla. Entonces la pierde. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Y va a haber figuras de este gobernante que viene por todas partes, hermanos. Hoy en día, en instantes, con impresiones, pueden reproducir la imagen, y todo el mundo que quiera tener un trabajo, que quiera comprar y venderla, tiene que adorar, tiene que inclinarse ante ella. Lo mismo que les pasó a los amigos de Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Tenían que inclinarse ante una imagen en tiempos de la primera, era la segunda Babilonia. La primera fue la de Nimrod, la segunda la de Nabucodonosor, y la tercera la restauración que se viene, séptima del Imperio Romano, y va a ser obligatorio adorar una imagen para poder comer y para poder vender, para poder vivir, mejor dicho. Y los que les dé miedo o nos dé miedo, yo no me considero digno ni fuerte por mi propia fuerza. Tenemos que estar cerca de Dios. Y se inclinen ahí, no se van a sentar en los tronos. No van a regir al mundo, fueron infieles al pacto. Y dice: no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. La marca es el día domingo. Será obligatorio infringir el sábado, profanarlo, y guardar el domingo para poder comprar y vender. Eso se nos viene encima, hermanos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, predican el evangelio y se mantienen fieles a la ley que va a regir ese reino, porque es el evangelio del reino de Dios que va a ser regido por la ley de Dios. Y si no la obedecemos, si estamos dispuestos a lo que sea, no vamos a estar ahí. Y tenemos el ejemplo de los 3 amigos de Daniel, para que lo entendamos claramente. Y va a volver a ocurrir. Y aquí dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Estamos siendo juzgados ahora. El que entra en este pacto y lo infrinja, no sirve para ser la esposa de Cristo, hermano. Tenemos que tomarlo con pasión, con dedicación. Y Dios nunca nos pondrá una prueba que no podamos pasar. Depende de nosotros, hermanos. Pero la mano de Él está ahí extendida. Pero para eso se necesita fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Así se sostuvo Daniel, y se sostuvieron los 3 amigos ante esa imagen que tenían que adorar. Y le dijeron a Nabucodonosor: no hace falta que discutamos sobre esto. Quien dice: nuestra decisión está tomada.
y no vamos a adorar la imagen. Y les dice Nabucodonosor, ¿y qué Dios los puede librar de mi mano? Yo digo, cuando un gobernante dice eso, ya tiene su sentencia firmada. Por ahí hay alguno que maldijo a quien no tenía que maldecir y él murió de la misma maldición. No quiero mencionarlo, porque ustedes saben tal vez quién es. Muy peligroso. Sennacherib le dijo a Ezequías, ¿y qué Dios te puede librar de mi mano? Se le subió a la cabeza, y la bestia va a ser de origen asirio también, como Sennacherib. ¿Qué Dios te puede librar de mi mano? Y si Ezequías fue y le mostró la carta a Dios en el templo, porque él tenía esa fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabía que Dios la veía y dice, mira lo que dice de ti, Señor. Hermano, el que se mete con Dios. Y salió un ángel del Eterno y mató 185,000 soldados asirios en una noche. Y cuando se levantaron, eran puros cuerpos de muertos. Un solo ángel los ejecutó a todos. Y Sennacherib se fue avergonzado y regresó a Nínive por haber hablado contra el Eterno, hermanos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, o sea, fueron juzgados. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por causa del evangelio de un nuevo reino, que el diablo no quiere que se predique porque significa que es el fin del reino de él. Y será encerrado 1000 años. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, fueron fieles hasta el fin, aún frente a la muerte, hermanos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Volvamos a Isaías. Miren todo lo que sale de ahí de un simple versículo, hermano. Pero las condiciones para poder estar sobre esos tronos. Y fíjese que David, hay un salmo aquí muy bonito, hermanos, que nos ayuda a entender también ese tiempo glorioso. Dice el Salmo 122, compuesto por el rey David. Salmo 122. Vamos a volver a Isaías, pero fíjense todo lo que está acumulado ahí y cómo todo concuerda con toda la Biblia, hermanos. Únicamente por el Espíritu de Dios podemos entender estas cosas. 122 de los Salmos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Eterno iremos. Como me han dicho muchos aquí, estoy feliz y aprendiendo mucho. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Eterno iremos. Y cuando venimos a la fiesta, venimos con lo que llaman la fiebre de la fiesta. Y dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Aquí en figura lo estamos viviendo. Estamos en un lugar apartado y estamos viendo lo que va a ocurrir. Y Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Para nosotros es una evidencia y por eso venimos a avivar esa visión aquí. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está unida entre sí. Jesucristo la va a reconstruir. Y allá subieron las tribus de Ja. Y no solo las tribus de Ja, sino, como dice Isaías, todas las naciones, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Eterno, porque allá están las sillas del juicio. Lo acabamos de ver, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Sabe usted que hay conexión con todos los libros de la Biblia? La claridad de la palabra de Dios que nos abre los ojos, por eso tenemos que orar siempre, como hacía el rey David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dice, porque allá están las sillas del juicio. Aquí dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esta fue la visión que David era profeta. Allá están porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Hermanos, ¿somos nosotros de la casa de David? La Biblia dice que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es hijo de David. Y si nosotros somos los hermanos menores de Jesucristo, entonces también somos de la casa de David. Dios el Padre, por su Espíritu,
nos convierte no solamente en hijos de Abraham, no todos los que son israelitas descienden de Israel, los que son hijos según la promesa. La promesa es el Espíritu Santo. No os vayáis de Jerusalén hasta que recibáis la promesa que oísteis de mí. Los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Léanlo en Romanos 9. O sea que somos descendientes espiritualmente de Abraham, Isaac y Jacob, si tenemos el Espíritu de Dios el Padre. Abraham era figura del Padre, porque entregó a su hijo, pues estuvo dispuesto a entregarlo. Y si alguien recibe el Espíritu de Dios porque Dios lo ha llamado y se ha arrepentido y ha recibido el Espíritu Santo y persevera hasta el fin, se convierte en hijo de Jacob, hijo de Israel, y como lo vimos, como es primicia, en parte de la casa de David, porque Jesucristo es nuestro hermano. Y si Él es de la casa de David, pues nosotros que somos hermanos de Él, por el Espíritu, porque somos engendrados por el mismo Padre. El mismo Padre nos engendra, luego Dios nos pone en la categoría de ser de la casa de David para reinar sobre el mundo. Muy bien, pues vamos a Isaías 2, a ver si de pronto acabamos con el principio de las visiones del mundo de mañana. ¿A qué hora es el almuerzo? La comida aquí. Bueno, esta es la comida, mi alimento es... Vamos a ver un poquito más. No los quiero cansar mucho. Capítulo 2, versículo 3 de Isaías. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Eterno. Ya vimos, es el reino. Lo vimos en Daniel, capítulo 2. La piedra se hizo un reino que llenó toda la tierra. A la casa del Dios de Jacob, la iglesia del Dios viviente, los que nos vamos a sentar en tronos si vencemos, y nos enseñará sus caminos. Todo el mundo va a venir después de que Dios les haya quitado el velo. Van a reconocer al verdadero Cristo y van a decir: vayamos a la fiesta, vayamos a Jerusalén para que nos enseñen. Por eso tenemos que ser maestros desde ahora, tenemos que aprender a ser maestros. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. La palabra de Dios, la ley de Dios es un camino de vida. Mírenlo en el Salmo 119, hermanos. Como les digo, todo se apoya aquí. Bueno, ¿cuáles son los caminos? Mírenle todas las veces, y no las voy a leer todas, en que la ley de Dios se llama un camino, porque uno día a día tiene que estar practicándola, y esto concuerda, día a día nos tenemos que negar a nosotros mismos para obedecer y poder tener esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Miren cómo empieza el Salmo 119, que es el Salmo máximo de elogio a la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, y el mundo entero se va a dar cuenta. Tenemos que andar en sus caminos, los que andan en la ley del Eterno. Por eso, cuando a Jesucristo le preguntaron: ¿son muchos los que se salvan?, Él dijo: estrecha es la senda y angosto el camino que lleva a la vida. Ahí lo tenemos. Si quieres tener vida eterna, guardar los mandamientos. Ahí está, clarísimo, una ecuación. Los que andan en la ley del Eterno, día a día, no cada 8 días, ni cada año, día y noche. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y miren lo que dice, versículo 3, pues no hacen iniquidad. Iniquidad es transgresión de la ley. Los que andan en sus caminos. Versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Mírelo en el versículo 15, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Y mírelo en el versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. Lo tenemos que estar haciendo nosotros ahora
el mundo entero lo va a hacer cuando se les abran los ojos, cuando Dios les abra la mente y Satanás se ha quitado de en medio y sean invitados al banquete de las bodas del Cordero. Recuerden que cuando Jacob se casó, había trabajado 7 años por Raquel. Y resulta que el suegro le hizo trampa y como la novia entraba en el cuarto nupcial con un velo, al parecer era la tradición, pues ya era de noche de todas maneras y no se veía muy bien. Al otro día, cuando amaneció, se dio cuenta que no era Raquel, sino Lea. Y algo nos enseña Dios. Dios tiene buen humor, hermanos. Acuérdense que Jacob había engañado a su propio padre porque no lo podía ver y le hizo creer que era Esaú para que le diera la bendición. Sin embargo, Dios permitió, porque Esaú ya había despreciado la primogenitura, Dios permitió que esa bendición fuera válida. Sin embargo, le dijo: ok, Jacob, ya Esaú la había despreciado, pero vas a tener que aprender unas cuantas lecciones. Entonces esa fue la primera. Pero cuando le dijo: pero si trabajé 7 años por Raquel, le dijo: cumple la semana de esta y se te dará también la otra por otros 7 años. ¡Wow! Cumple la semana. ¿Por qué? El banquete de bodas duraba 7 días de fiesta. Eso era tremendo, un banquete de bodas no era un ratico ahí nomás. Era una fiesta, él reunió a todos los del lugar, Labán, el suegro, e hizo fiesta, pero le dijo: cumple la semana de ella. ¿Y qué estamos nosotros haciendo aquí ahora en el 6º día? Cumpliendo la semana, porque nos acabamos de casar después de la fiesta de trompetas, o durante la fiesta de trompetas, con el Cordero, y ahora Dios, después de la ceremonia que el Padre nos manda aquí, e invitamos al mundo entero, porque Cristo pagó por todos, vengan al banquete de las bodas del Cordero. Vengan y disfruten de buena comida y disfruten de enseñanza, porque de Jerusalén saldrá la ley ¿cómo es que dice? Aprendamos sus caminos. Pues miren ustedes, todo está respaldado. El Salmo 119 lo demuestra claramente. ¿A qué hora se supone que debemos terminar aquí? A mí se me olvidó. ¿Ah? A la 1. Bueno, debíamos haber terminado, ya no vale porque ya pasamos. O sea, sigamos leyendo aquí un poquito más para avivar esta visión. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Lo que estamos haciendo ahora, durante el banquete que Dios nos está ofreciendo ahora, espiritual y físico, estamos haciendo lo que el mundo entero va a hacer y nos estamos preparando para instruirlos, porque hacemos parte de los tronos de la casa de David, donde vendrán todas las tribus. ¿Sí ven todo el cuadro? Ahí se va formando. Y hay mucho más. Todo centrado en esto, hermanos. Entonces, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Ya lo vimos. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Ya vimos que la ley de Dios es un camino. Versículo 4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Habrá paz, por fin, en toda la historia humana, hermanos. Paz duradera, 1000 años de paz. Hasta que Dios le suelte el diablo, al cabo de los 1000 años, a ver qué aprendieron, hermanos. Recuerden que nosotros aquí tenemos que vencer toda la influencia del mundo, pero vencer al que influye en el mundo, que es Satanás, y vencer la influencia que ejercen nosotros mediante esas tendencias que todavía llevamos adentro. Tenemos una triple batalla, hermano. Por eso el primogénito, que somos nosotros, recibe doble porción. Nosotros vamos a desempeñar un papel que el resto del mundo no va a desempeñar. Van a ser hijos de Dios, pero hijos menores. En una casa hay un solo primogénito,
y el primogénito tiene doble porción de la herencia. En la casa de Dios, los primogénitos son un grupo pequeño, al parecer. Todo parece indicar, cada vez más, son 144,000. Y el papel de esos primogénitos va a ser funcionar como la ayuda idónea, la esposa de Jesucristo. Y nuestra morada será la nueva Jerusalén. Será la casa de la esposa del Cordero. Y el resto del mundo seguirá existiendo. Es una dimensión que no alcanzamos a entender bien. Si Dios quiere, el último gran día hablaremos, que el señor Weston tiene un sermón y explica uno de los significados del último gran día. Y a mí me gustaría, Dios mediante, explicar un poco lo que pasa después del último gran día, que también queda incluido en el significado de la fiesta, que son los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Y ya queda una eternidad por delante, hermanos, que hay cosas que Dios no ha revelado y que el apóstol Pablo dice que oyó cosas tan sublimes que no les ha dado al hombre pronunciar. Hay cosas que Dios tiene en reserva que ni las sabemos, hermano. Y a Pablo, para que no se enorgulleciera, Dios le mandó ahí un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Y nosotros también debemos mantenernos humildes, no despreciar a los demás que Dios no ha llamado todavía, sino saber que tenemos un privilegio porque el Padre nos llamó y nos abrió la mente, hermanos. Entonces, juzgará entre las naciones. Entonces veamos el efecto que esto va a producir. Miramos otra, si quieren llamar, ecuación bíblica. En el capítulo, vamos a ver si lo encuentro, en el capítulo 6 de Deuteronomio, capítulo 6, dice, versículo 25, y tendremos justicia. Ustedes saben que la justicia es, todos tus mandamientos son justicia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Eterno nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahora fíjense el efecto que va a tener cuando todos los pueblos aprendan esa justicia. Veámoslo para concluir, hermanos, con esta visión gloriosa, y que tenemos mucho más que leer al respecto. En el capítulo 32 de Isaías, capítulo 32 de Isaías, dice, capítulo 32, versículo, vamos a ver los primeros versículos y después vemos la parte final que les voy a mostrar en un momento. Capítulo 32 de Isaías, versículo 1, una promesa más de ese tiempo glorioso que estamos avivando en nuestra mente. He aquí, 32, versículo 1 de Isaías, he aquí que para justicia reinará un rey, rey de justicia, Jesucristo, rey de paz, Jesucristo. Vamos a ver que esa justicia produce paz. Cuando guardamos los mandamientos, tenemos justicia. Y cuando tenemos justicia, tenemos paz. La Biblia es perfectamente lógica. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. ¿Qué vimos? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Que vimos en Daniel. Y el reino será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Príncipes presidirán en juicio. Una vez más, otra escritura que confirma con distintas palabras lo mismo que hemos estado estudiando, para que vean cuán repleta está la palabra de Dios de la visión del reino de Dios. Y Jesucristo les hablaba a las multitudes del reino de Dios. Y los que no conocen estas escrituras no saben de qué les estaba hablando, pero ya estaban escritas de antemano para que Él les diera cumplimiento. Entonces, vea lo hermoso esto. He aquí que para justicia reinará un rey. Los pueblos van a aprender los caminos de Dios, que son las leyes de Dios, que son justicia. Y príncipes presidirán en juicio, como nos leyó nuestro hermano Oscar Medina. Nunca más
tus maestros te serán quitados. Un sacerdote tenía que ser maestro de la ley, y un rey, el que gobierna, y nosotros vamos a reunir las dos funciones. Recuerden que en el antiguo pacto los reyes eran todos de la familia del rey David, y los sacerdotes eran todos de la familia de Aarón. Pero un sacerdocio que existía antes de él y que es eterno es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Rey de Salem, rey de justicia y rey de Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. En uno solo estaban las dos funciones, y nosotros hemos sido llamados a ser, Apocalipsis 5:10, reyes y sacerdotes. Entonces vamos a ejercer las dos funciones. El sacerdocio de Aarón fue posterior y es temporal. El nuestro es eterno. Fíjense todo lo que Dios nos está ofreciendo, hermano. No lo podemos tomar a la ligera. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Aquí estamos, si perseveramos. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Los que se han abrigado bajo las alas de él ahora en estos huracanes, se ha cumplido esto literalmente. Dios los ha protegido. ¿Cómo pasó ese huracán sobre Puerto Rico con una potencia de 5 y la casa del señor Colón y de los miembros no fue destruida, hermano? O no volaron todas las puertas y el techo, que es lo que suele salir volando. Dice, contra el turbión y como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Esto lo podemos ver en otro sermón, la restauración de la tierra, hermanos. Y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Vean el versículo 15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Dios va a ofrecer su Espíritu porque también leyó nuestro hermano como introducción a este mensaje, la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar. Para conocer a Dios, las personas tienen que estar obedeciendo. El que no obedece no conoce a Dios. El que pretende decir que lo conoce es mentiroso. Entonces miren que todo está apoyado siempre. Entonces dice, la tierra estará llena del conocimiento de Dios, quiere decir que la gente estará guardando las leyes de Dios, que estará aprendiendo y que nosotros les estaremos enseñando. Y derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto. Hacer juicio es tomar decisiones justas. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, lo que se desprende de ahí son estatutos. Aquí en esta fiesta estamos guardando un estatuto porque se desprende del sábado. Y los juicios se desprenden de los últimos 6 porque son las decisiones que deberemos tomar como jueces entre una persona y otra. Fíjese que los últimos 6 mandamientos se refieren a nuestra relación con el ser humano. ¿Cuál es el primero? Honra a tu padre y a tu madre. Tiene que ver con la relación con nuestros hermanos. Esos son juicios. El segundo, honra a tu padre y a tu madre. El segundo, no. El que sigue, el sexto, no matarás. Que el solo odiar a una persona ahora es homicidio. El que sigue, no hurtarás. Y a nosotros nos va a tocar hacer juicios basados en esos mandamientos. El otro, no dirás falso testimonio. El otro, no codiciarás. Así que, fíjese, todo esto está respaldado maravillosamente, cada cosa. Y habitará el juicio en el desierto. O sea, tomaremos decisiones justas. Príncipes presidirán en juicio. La gente vendrá con conflictos y con problemas y nosotros tenemos que haber adquirido la sabiduría para poder decidir entre el uno y el otro. Esto es lo que se ha de hacer con justicia. El juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. O sea, Dios va a bendecir la tierra por obedecer los mandamientos. La gente tendrá que dar el reposo a la tierra, pero Cristo la va a regenerar primero. Pues no tuvimos tiempo de estudiarlo, pero en otra ocasión será. Vean esto, y el efecto de la justicia será paz.
Primero dijo, tendremos justicia cuando guardemos todos estos mandamientos. Lo leímos Deuteronomio 6. O sea, los mandamientos producen justicia. Y la justicia produce paz. Y el efecto de la justicia, de la obediencia a los mandamientos, será paz. ¿Por qué no hay paz en el mundo? Porque no hay obediencia a esa ley. O sea, ahí todo está basado en la lógica. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz y habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esa será la paz que el mundo jamás habrá conocido. Y como dice el profeta Malaquías, que también lo utilizó como introducción nuestro hermano Oscar, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Que Dios nos dé, hermanos, esa luz que nos inspire para caminar siempre en esta senda que conduce a la vida eterna.